Tito capítulo 1 y vamos a seguir esta mañana donde dejamos la semana pasada. Hace ya un tiempo que estamos estudiando esta carta, pero déjenme volver a recordarles de qué se trata. El apóstol Pablo había estado en Creta con su equipo misionero y dejó a Tito para que él termine la tarea que quedó inconclusa. Y lo que Pablo anhelaba para las iglesias ahí en Creta es que el pueblo de Dios pueda ser una luz en esa sociedad oscura, en un mundo de mucha corrupción moral. Pablo quería que se refleje la obra de Cristo en la salvación de las personas, del pueblo de Dios. Y para esto la iglesia tenía que estar firme sobre sus convicciones, tenía que entender su identidad y tenía que ser guiada a una vida práctica que refleje quiénes eran en Cristo. Para esto, la pieza clave, Pablo entiende que son los hombres que están guiando a estas iglesias. Y por eso ve que la tarea de Tito es tan importante. Tito lo que tiene que asegurarse es que cada iglesia o cada ciudad pueda tener ancianos que estén bíblicamente calificados, que sean ancianos auténticos y que estos hombres puedan asegurarse de guiar al pueblo de Dios en esta vida de obediencia a la palabra de Dios, en una sociedad muy difícil. Así que la tarea era muy grande. Había mucho que recorrer, había muchas ciudades que visitar y había que formar y reconocer a estos hombres. Y Pablo le acaba de decir a Tito que aún con la tarea tan grande y con una necesidad tan urgente, Tito no podía bajar el estándar. No podía nombrar a cualquiera y ponerlo al frente de la iglesia. Porque estos hombres iban a tener una función tan importante para la iglesia que había que examinarlos muy cuidadosamente. Estos hombres tenían que ser hombres aprobados en su vida familiar, en su carácter personal y la semana pasada vimos en su doctrina. Ellos tienen que ser hombres de la palabra, hombres que conozcan la palabra, hombres que puedan predicar la palabra. Ellos tienen que poder enseñarla a la iglesia y decía al final del versículo 9, ellos tienen que poder protegerla frente a un mundo que no la iba a aceptar tan fácilmente. Lo que ahora vamos a ver es que Pablo va a mostrarle a Tito por qué es tan importante que los hombres que están al frente de la iglesia sean hombres de la palabra, que la conozcan y tengan convicciones profundas y que puedan predicarla y defenderla. Y la razón es porque hay enemigos cerca. Siempre han estado y van a estar hasta el fin de los tiempos. Y el ministerio de los ancianos en la vida de la iglesia es crítico para proteger a la iglesia de su archienemigo, del enemigo clásico. Así como para la oveja el enemigo clásico es el lobo, para la iglesia su archienemigo es el falso maestro. Muchos cristianos viven vidas bastante ingenuas en cuanto a los peligros que les rodean. Como ovejas que están en el campo disfrutando de su comida y de un lindo día fresco, ellos no entienden todo lo que pasa en el mundo a su alrededor. Y este pasaje sirve para despertar a la iglesia y para poner una gran carga de responsabilidad sobre los hombres que van a guiar la iglesia. Porque la iglesia verdaderamente está en peligro constante. Hay hombres que son como depredadores, que están listos para devorar al rebaño de Cristo. Y los pastores son los responsables por proteger a la iglesia.
Ahí en 1 Timoteo, Pablo ya le había advertido a esto también a Timoteo. En 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3, les leo, le dice así: como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora. Esta era la misión central de Timoteo. Era evitar la diseminación del error. El error no es algo inofensivo, es algo que va a causar gran daño en la iglesia. Y los agentes del error, los que están predicando falsas doctrinas, tienen que ser, en este texto vamos a ver, silenciados. Hay que taparle la boca a estos hombres. Y esto lo tienen que hacer los pastores. Los pastores de las iglesias son los responsables de defender a las ovejas. Por eso el título del mensaje de hoy es Defendiendo a las ovejas. Tal vez vos pensás, y yo no soy pastor. Esto no me concierne a mí, te concierne muchísimo. Porque aunque no seas pastor, algunos de ustedes, hombres, un día, si Dios lo permite, van a hacerlo. Oramos por eso. Y los que nunca van a ser pastor son ovejas y tienen que entender la función vital que sus pastores tienen sobre sus vidas. Tienen que aprender a vivir una relación con sus pastores que permita que ustedes sean protegidos. Tienen que orar por sus pastores para que puedan hacer su tarea fielmente. Porque tu vida depende de esto. Los pastores son responsables de defender a las ovejas. Déjenme leer solo 2 versículos esta mañana, que es hasta donde creo que vamos a poder cubrir. Versículo 10. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidad y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. El pasaje comienza con ese porqué que conecta esto que vamos a estudiar hoy con lo que dijo la semana pasada. Es la razón de lo último que se nos dijo. Lo que se nos dijo al final del versículo 9 fue que el hombre de Dios tiene que ser un hombre de la palabra. Él tiene que poder instruir a su iglesia y tiene que poder convencer a los que contradicen. ¿Se acuerdan que veíamos? No todos van a aceptar la verdad de Dios de una forma tan simple. Y va a haber enemigos, va a haber personas tercas, respondones, personas que no van a aceptar la verdad del Evangelio y que van a dar resistencia. Y este hombre tiene que ser un hombre que sea capaz de mostrar, dijimos, que no hay ninguna otra forma de entender la verdad de Dios que de esta. Esta es la palabra de Dios y esa es la verdad. Ellos tienen que poder convencerlos. Ahora lo que se nos va a decir es por qué es tan importante esto. ¿Por qué no se puede dejar pasar a un hombre que esté al frente del pueblo de Dios que no tenga la capacidad de hacer esta tarea? Es tan importante por los falsos maestros. En Hechos 20, versículo 29 y 30, tenemos un pasaje muy conocido donde Pablo, despidiéndose de los ancianos en Éfeso, les va a decir esto como una profecía. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y desde vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. No es que esto puede llegar a pasar, esto va a pasar. Que vengan lobos no es una excepción, es la regla. Donde sea que haya ovejas, ahí se van a juntar los lobos también. Donde Dios está obrando, está salvando personas, está edificando la iglesia de forma natural y espontánea, van a surgir falsos creyentes y falsos maestros. Y este pasaje es un pasaje a estar alerta. Si miramos la historia bíblica, sabemos que esto ha sido así siempre. Vamos al Antiguo Testamento y comenzamos en el Pentateuco. Y empezás a seguir el recorrido de la nación de Israel y te das cuenta de que ahí en el desierto,
El pueblo de Dios, comenzando como nación, tiene que lidiar con hombres que están dentro del pueblo, pero que todo el tiempo le están llamando a la incredulidad, a la desobediencia. Le están insistiendo a volverse a Egipto, a toda la nación. Y estos hombres hicieron mucho daño en el pueblo de Dios. Dios los juzgó, pero estuvieron ahí. Y la nación sufrió de parte de estos hombres. Y no terminó con la entrada a la tierra prometida. Porque adentro vos empezás a recorrer todo el periodo de los jueces, de los reyes, del exilio, del regreso a la tierra. En todas las etapas tenés oposición, tenés engañadores, tenés falsos profetas que endurecen el corazón del pueblo, que los guían a la idolatría, que les mienten con mensajes falsos de parte de Dios. Y ellos son una causa de gran tropiezo y dolor para la vida de la nación de Israel. Y cuando llega Cristo a la escena, Cristo tuvo que lidiar con los falsos maestros, ¿no? Todo su ministerio fue una confrontación constante contra líderes falsos, o sea, hombres que se autoproclamaron los líderes del pueblo de Dios y que estaban guiando al pueblo de Dios a ser devorados. Y con qué vehemencia Cristo luchó contra estos hombres. Y cuando nació la iglesia, no se tardó en empezar a surgir dentro de la iglesia las falsas enseñanzas. Por eso es que tenemos tantos libros en el Nuevo Testamento que tienen un carácter apologético, que son defensas de la fe cristiana. ¿Por qué? Porque había un montón de falsos maestros que circulaban por las iglesias. Por eso tenemos pasajes como el que estamos leyendo ahora. Y realmente siguió así. Porque después que pasó la era apostólica, la iglesia tuvo que seguir lidiando con falsos maestros. Algunos desconocidos para nosotros hoy, pero otros que llegaron a ser una gran influencia. Hay un hombre al final del siglo II y siglo III que se llamó Marción, que logró hacer un movimiento que llegó a ser más grande este movimiento que el cristianismo ortodoxo. Y él en todo su movimiento lo que hizo fue desacreditar las escrituras. Fue armar un falso canon, tirar a un lado todos los libros del Antiguo Testamento y la mayoría del Nuevo Testamento, elegir los que a él le servían y empezar a contradecir un montón de las doctrinas esenciales del cristianismo. Y lo asombroso es cuánta gente lo siguió. Y la iglesia se levantó a combatir contra este hombre. Y después surgió un hombre como Ario, que empezó a negar la deidad de Cristo. Con palabras sutiles, él inventaba canciones que se desparramaron por todo el mundo y la gente las cantaba y ni siquiera se ponía a pensar en qué cantaban. Y sus enseñanzas se infiltraron. Y no fue fácil sacarlas. La semana pasada les contaba de Atanasio y las batallas que él libró en contra del arianismo. Tenés a Pelagio, que en su apostasía lo que hizo fue atacar la doctrina de la salvación, haciendo al hombre parte de su propia salvación por medio de su esfuerzo y sus logros humanos, su vida piadosa. Y la iglesia tuvo que levantarse para combatir esta herejía y defender la salvación por gracia. Y desde ese entonces nunca paró, nunca. Donde sea que estuvo la iglesia, ahí surgieron falsos maestros. Y nosotros no somos la excepción. El Señor está obrando en medio nuestro, sin duda. La palabra está siendo predicada, hay fruto. Y pensamos que no van a llegar o que no están. La iglesia ha tenido que enfrentar la falsa enseñanza a través de toda su historia. Alrededor de ustedes hay denominaciones cristianas que no mucho tiempo atrás eran ortodoxas. Creían la verdad del evangelio, pero que hoy si vas a sus iglesias no se escucha predicar el evangelio desde esos púlpitos. Falsos maestros se infiltraron, algunos secretamente. Y lo que pasó fue que los hombres que tendrían que haber protegido a la iglesia no lo hicieron. Y con el paso del tiempo,
estoy seguro que muchos de estos hombres habrían mirado para atrás y haber pensado, si solamente hubiésemos frenado en el momento oportuno esta situación, el pueblo de Dios no hubiese sido devorado como lo fue. Denominaciones enteras terminaron en la apostasía total. Y nosotros no somos mejores que ellos. Este es un llamado a la sobriedad. Tiene que haber líderes capaces de explicar la verdad al pueblo de Dios y de proteger al pueblo de Dios con suficiente claridad y celo para hacerlo, porque la batalla continúa. No se han terminado las herejías. Las herejías crecen en el campo del cristianismo por una ley natural establecida. Donde la verdad sea proclamada, allí vendrán los engañadores. Son como los buitres que se juntan donde hay una presa. Empiezan a sobrevolar con el deseo de destruir. Y los ancianos son el instrumento de Dios para la protección del rebaño. Ya leímos la vez pasada, ellos tienen que ser capaces de convencer a los que contradicen. Y entonces ahora viene el versículo 10. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay muchos. ¿Te das cuenta? No está diciendo porque puede ser que aparezca alguno. No. Hay, ya están y son muchos. Y quiero decirte, ya están los falsos maestros. Y son muchos. Este llamado a los pastores a defender a las ovejas, Pablo lo va a tratar acá en 3 ideas, que son los 3 puntos que quiero mostrarte. En primer lugar, conoce sus características. Hay un llamado a proteger al rebaño de Dios. Los pastores no pueden ser ingenuos ni negligentes con esta tarea. Y Pablo le dice, conoce sus características. En primer lugar, mira cómo dice en el versículo 10. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidad y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Ahí está. Esas 3 palabras no son las únicas descripciones que tenemos en la Biblia en cuanto a ellos, pero resumen bastante bien su carácter y su conducta. Y de esa manera vos lo podés identificar y saber quiénes son. En primer lugar, los falsos maestros son rebeldes. Los falsos maestros son personas rebeldes. Así los identificás. Son contumaces. Esta palabrita contumaz se traduce en otros textos. Por ejemplo, en 1 Timoteo 1:9 se traduce como desobediente. Dice ahí, conociendo esto, que la ley no fue dada para los justos, sino para los transgresores y desobedientes. Acá usa la palabra contumaz, pero es el mismo concepto. En el versículo 6, en Tito, acá 1:6, Pablo usa esa misma palabra para hablar de los hijos rebeldes. Son contumaces. La idea de una persona contumaz es alguien que no se sujeta, es un insubordinado, es un insumiso, es una persona independiente, que no va a ponerse bajo nadie, va a hacer lo que su corazón le dicta hacer. Esta es una clara evidencia de estas personas, porque en el pueblo de Dios no hay personas independientes. Nadie hace lo que quiere en la iglesia. Todos estamos sujetos a la palabra de Dios. Por eso es fácil detectar a un falso maestro, porque él no se sujeta. La palabrita griega que se usa es una palabra compuesta de 3 partes. Primero aparece la primera parte, es la negación, es la alfa, a. Después hay una preposición que significa abajo, y después la raíz, que es colocar. Colocar, no colocados abajo. Ellos no reconocen a nadie sobre ellos. Ellos no están abajo de nadie. Ellos se ven libres. Son personas
rebeldes, como las describe ahí Timoteo. Judas habla de esta característica también. Pedro, lo estudiamos. Como soldados insubordinados que rehúsan estar bajo la autoridad de su capitán. Esta actitud se ve, por ejemplo, en un pastor que está guiando su iglesia y que se enorgullece de que su iglesia sea una iglesia independiente. Él tiene relaciones, él conoce gente, hace proyectos con personas, pero si llega a pasar que en algún momento alguno de los demás pastores se mete en su vida, le señala un pecado, le advierte de un peligro, le corrige una práctica en la iglesia, esos son rápidos en distanciarse. En aceptar, bueno, seguimos siendo amigos, pero vos allá y yo acá. Y sigo mi vida como la estoy viviendo. Esta es una persona insubordinada, una persona que no se sujeta. Esta es una muy mala señal en una persona, o como el que se autoproclamó pastor. Y él no le rinde cuenta a nadie de lo que enseña en ningún círculo. Como si él podría decidir. Y si él no tendría que rendir cuenta a ninguna persona de lo que está haciendo. Y se ve en la actitud práctica del día a día, ¿no es cierto? Estas personas no quieren abandonar el pecado. A veces se ven en que te dice sí, 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 pero en la práctica es no, no, no. Siguen su vida como siempre. Y otras veces es la resistencia abierta. Se ofenden si le vas a mostrar algo. ¿Por qué te estás metiendo en mi vida? Como si no tuviesen a nadie sobre ellos. Estos hombres no reconocen la autoridad de la Escritura porque no están gobernados por principios bíblicos, sino por sus propios deseos. No reconocen la autoridad de los pastores, no reconocen la autoridad de la iglesia. La iglesia es un lugar donde asisten. Ellos no están bajo la iglesia. Al fin del día no tienen que rendir cuenta. Ellos pueden hacer lo que quieren hacer. Son hombres contumaces. Bíblicamente, mientras los ancianos representen la verdad bíblica, el pueblo de Dios está obligado a sujetarse a ellos. Hebreos 13:17 dice así: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que no, lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Un falso maestro, un lobo, lo reconoces en primer lugar porque son rebeldes, naturalmente, no tienen el ADN de una oveja. Ellos son hombres, son del campo. Ellos son depredadores. Ellos no van a ser pastoreados fácilmente. Segundo, son charlatanes. Son rebeldes. Segundo, son charlatanes. La palabra que se usa ahí, habladores de vanidad, en griego es una sola palabra, también compuesta, que se tradujo muy bien, porque la primera parte es vanidad y la segunda palabra es palabra. Ellos hablan vanidad. La palabra vanidad es algo hueco, es algo sin sentido. Es un palabrero que te engatusa con sus argumentos y sus palabras elocuentes. Esta persona tal vez tenga la habilidad de seducir tus deseos con lo que él te está diciendo y alimentar y rascar tu oído con lo que vos querés escuchar. Él es muy hábil para quedar como un experto en su campo, pero sus palabras son huecas. Sus palabras no producen verdadero crecimiento, no te van a guiar a la victoria sobre el pecado. Lo que van a hacer es justificar tu pecado. Lo que van a hacer es que sigas el camino de tu propio corazón. Nunca vas a encontrar crecimiento y madurez siguiéndolos a ellos porque sus palabras son huecas. Como ellos no están sujetos a las Escrituras, entonces ellos sacan de cualquier otra fuente sus palabras, de la sabiduría humana, de los consejos de este mundo, de las premisas que han llegado a establecerse como universales y absolutas. Estos son charlatanes. Primera de Timoteo 4:4 los describe así, dice,
El texto ahí dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Cuentos. Nada real, nada sólido. Uno no puede vivir y hacer su propia vida y después ofrecer algo sustancial. La solidez la encontramos en las Escrituras. Está en sujetarnos a las Escrituras y vivir las Escrituras. Entonces se dio así, ¿no? Abandonaron la verdad y entonces ahora lo único que les queda son mitos. Son historias, son palabrerías que no van a ayudar en nada. Claro, el hombre de Dios es totalmente distinto. ¿Se acuerdan que estudiamos la semana pasada? Él es el retenedor de la palabra fiel. No es un charlatán, no está hablando sus propias ideas. Él tiene raíces profundas sobre convicciones bíblicas. Y él no las va a ceder, él las va a mantener. Pero así identificás a un falso maestro. Él no está arraigado en la palabra. Él puede agarrar la palabra y mostrártela o tenerla abajo del brazo. Pero el punto es, mostrame qué significa el texto. Y vivamos de acuerdo a él. Esto es lo que ellos no pueden hacer. Y en tercer lugar, entonces son rebeldes, son charlatanes, son mentirosos. Son mentirosos. Y engañadores. Engañadores. La palabra que se usa ahí en griego también es una palabra compuesta y tiene dos partes. La primera es la idea del pensamiento y la segunda del engaño. Engañan el pensamiento. Ellos tienen como fin manipular las ideas de las personas para sus propios beneficios, sus propios intereses. Son engañadores. Ellos no se sujetan a las Escrituras, sus palabras vienen de pensamientos humanos y ellos quieren conquistar a las audiencias para sus propósitos personales. Eso es lo que se proponen. Cuando ellos están preparando un discurso, están pensando cómo te van a guiar a donde ellos quieren llevarte. Es más, arman todo un show para esto, ¿no? Eligen la música que va a haber de fondo, el lugar donde vas a estar, la graduación de las luces, lo que va a pasar desde que entraste hasta que te vayas. Ellos planean cada detalle. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quieren lograr? Un objetivo personal. Ellos lo que están haciendo, no están siendo... Su objetivo principal no es ser fieles al texto. Su objetivo principal es dirigirte hacia sus objetivos. Es controlarte. Es manipularte. O dicho de otra manera, es engañarte. Engañarte. Y lo hacen con mucha efectividad. Son expertos en esto. Te digo, hay carreras en cuanto a cómo engañar a la gente. Vos podés ir a la mayoría de los seminarios teológicos en el mundo y te van a enseñar cómo engañar a la gente. Te van a enseñar cómo crear un ambiente para atraer a personas, para mantener a personas, para convencer a personas. Eso es lo que te van a enseñar. Te van a enseñar técnicas de mercadeo para saber evaluar cómo piensa una cultura y cómo darle lo que ellos quieren para poder atraerles al Evangelio. Eso es lo que te van a enseñar en la mayoría de los seminarios teológicos del mundo, de nuestro país, sin mencionarlo. Son engañadores, son mentirosos. Eso es lo que hacen. Tal vez ellos justifican su engaño y dicen, no, nosotros lo hacemos para el bien de la gente. Pero eso es la marca de un falso maestro. Y mayormente son los de la circuncisión. Acá José, un historiador antiguo, nos dice que en Creta había muchos judíos en proporción. Y acá, sin duda, la circuncisión tiene que ver con los judíos. Los judíos fueron enemigos de la iglesia desde el comienzo, como grupo, ¿no? Los primeros que empezaron a perseguir a la iglesia. Y fueron un problema después también, porque muchos de los que eran judíos y dijeron convertirse, después lo que trataban de hacer es que la iglesia se vuelva judía. Eran los judaizantes, eran los que le decían después a los creyentes, mirá, tenés que cumplir toda la ley, o si no, no vas a ser salvo.
Estos judaizantes tenían sus líderes que lo promovían y tenían la gente que vivía entre el pueblo, entre la iglesia, y que lo influenciaban constantemente este pensamiento. Y por eso Pablo los expone y le dice, ahí están, tengan cuidado, los de la circuncisión, de esa fuente están surgiendo la mayoría de estos hombres, que son los falsos maestros. Hay que defender al rebaño. Primero, conoce sus características. Segundo, frena su influencia. Frena su influencia. Pablo va a ser muy contundente con lo que va a decir en el versículo 11. Muy contracultura, porque hoy no se puede hacer esto, ¿no? Hoy hay que respetar todas las ideas y lograr el consenso de ideas. Y Pablo lo que le dice a Timoteo es, a los cuales es preciso tapar la boca. ¿Notaste ahí esa expresión, es preciso? No hay chance, no hay otra forma de hacerlo. Esto es cuestión de sobrevivir o perecer. La única forma de que la iglesia no sea arrasada por lobos rapaces es esta. Esto es preciso. Escuchamos al presidente decir, con el virus no se negocia. Déjenme tomar la frase. Con los lobos no se negocia. ¿Cómo te vas a sentar en una mesa de negociación con alguien que por naturaleza lo único que hace es devorar ovejas? Y vos estás queriendo cuidar ovejas. ¿Qué tienen en común? ¿Cómo podemos llegar a un punto intermedio? ¿Cómo podemos cooperar ministerialmente? Esto no se puede. Son lobos. Es preciso. El efecto de no hacer esto va a ser devastador. Yo te decía, los hombres que estuvieron en el momento que sus denominaciones empezaban a ser invadidas por estas herejías, vieron lo que vieron por no haber tenido pastores que en su momento hicieran esto mismo. Es preciso hacerlo. Esto no es un acto de soberbia, esto es el acto de mayor amor que podríamos mostrar. Porque taparle la boca a estos hombres lo que va a hacer es salvar, es proteger el rebaño precioso de Cristo. Esto es lo que una persona que ama hace. ¿Qué es esto de taparle la boca? Bueno, esta es la traducción literal de lo que se dice en el griego. Y con la connotación, taparle la boca, lo que está diciendo es, hay que ponerle un freno en la boca. Como si ellos fuesen a ser animales irracionales que necesitan que le pongan un freno en la boca para que su boca no les lleve a la destrucción del pueblo de Dios. Esta es la forma en la que se debe tratar. Claro que esto es lenguaje simbólico, ¿sí? ¿Por qué sabemos que es lenguaje simbólico? ¿Por qué los pastores no tienen que ir, bueno, con barbijos, ¿no es cierto? Pero atrás del barbijo una mordaza bien fuerte a ponerle a todos. Bueno, porque obviamente esto está fuera de nuestro campo de autoridad. No se puede hacer eso, ¿no? No se puede ir atrás de todos los falsos maestros que están ahí afuera hoy mismo predicando en sus iglesias o que están diseminados por todos los lugares donde estén. No vamos a ir a taparles la boca con una mordaza. Claramente esto es lenguaje simbólico. ¿Y a qué se refiere con taparles la boca? Justamente lo que puse como título de este punto es frenar su influencia. A estos hombres no se los puede dejar libres. No se puede dejar hablando y que la gente siga escuchando. Hay que frenar su influencia. Hay un predicador que estaba escuchando que menciona 3 conceptos en cuanto al tapar la boca. Él dice, frenamos la influencia de estos hombres evitando que sus enseñanzas se diseminen, por ejemplo. Lo que hay que hacer, primo, es en la librería no vender ninguno de sus libros. No hay que promover ninguno de sus materiales.
No hay que dejarlos enseñar en nuestros seminarios. No hay que ponerlos en la plataforma por cordialidad. No hay que darle plataforma a estos hombres. Son lobos. Destruyen. No se les da lugar de influencia o una plataforma. En segundo lugar, se les confronta con las falsas enseñanzas. Se les expone. Taparle la boca, no podemos ir y poner la mordaza, pero podemos ir y decirle a todos, esto es mentira lo que está diciendo este hombre. Estos son mentiras destructoras. Y advertir al pueblo de Dios claramente cada vez que surge un tema que expone a estos falsos maestros. Y en tercer lugar, mencionaba este pastor, vivir vidas santas que expongan la hipocresía de estos hombres. Porque estos hombres se presentan como ministros de Cristo, pero en su vida práctica ellos están queriendo influenciar a la gente, pero ellos no viven vidas piadosas. Entonces lo que tenemos que hacer es mantenernos viviendo vidas piadosas para que la influencia de estos hombres caiga. Claro, pero imagínate cuánto terreno gana un hombre que quiere manejarse como quiere, que quiere hacer su vida y encima los líderes de su iglesia están en pecados abiertos. ¿Qué argumentos tienen para frenarlo? ¿Cuánto argumento él tiene a favor suyo para engañar a todos para que lo sigan a él? ¿Cuántas veces la falsa enseñanza llega porque la iglesia está tan debilitada moralmente, bíblicamente, que llegan estos hombres y no tienen resistencia? Ellos empiezan a hablar y todos se asombran. ¡Wow! Acá está la verdad que nos va a rescatar de esto que es un caos. Y entonces nos vamos atrás del falso maestro. Lo que necesitamos es vivir vidas piadosas para cerrarle la boca a estos falsos maestros. Hacerlos callar. Pueden seguir hablando, pero su mensaje va a ser silenciado. Y debe ser silenciado. No hay opción. No podemos jugar la carta de los que somos buenos y no queremos confrontar a nadie. No la podemos jugar. ¿Por qué? Mira lo que dice 2 Timoteo 2:16. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Si no lo confrontamos, el resultado es inevitable. Todos vamos a ir en un camino descendente hacia una vida impía, rebelde a Dios. ¿Y eso es lo que queremos? ¿Qué amor hay en eso? No hay ningún amor. El amor está en defender la verdad. Los confrontamos porque los amamos. Los confrontamos porque ellos están engañados por su propio pecado y por el enemigo. Entonces, conoce sus características, frena su influencia. En tercer lugar, advierte sus métodos. Advierte sus métodos. ¿Cómo se manejan? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuál es el efecto de lo que hacen? Eso está descrito ahí en el versículo 11. Que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Estos hombres trastornan. La palabra da la idea de poner patas para arriba. Es una palabra compuesta que tiene la palabra arriba y la palabra girar, ¿sí? Dar vuelta pata para arriba. Pero la idea de trastornar es causar una gran crisis, un gran conflicto que va a afectar. Estas personas lo que hacen es alejar de la fe genuina y de la búsqueda de la santificación a personas que están en su camino. Ellos los trastornan. Las falsas enseñanzas son crueles, son destructivas, pueden parecer amigables, pueden parecer beneficiosas, pero si no son bíblicas, no solo no ayudan, perjudican. Y ahí estamos nosotros pensando, bueno, ya no sé cómo ayudar a esta persona, vamos a mandarlo a aquel. Y aquel no va a darle un consejo de una base bíblica, ¿no?
Decimos, tal vez le ayude la charla. Pero su consejo, si está basado en el humanismo secular, no va a ayudar nada. Va a perturbar la mente de esa persona. Va a confundirla. Va a guiarle hacia la impiedad, como veíamos antes. El error es destructivo. No hay acto más amoroso que frenar el error. Ahí en Romanos 16, 17, hay una advertencia sobre estos que trastornan. Y mira cómo lo dice. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan división y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Tengan cuidado. Ellos trastornan. O Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ese es su plan, es su estrategia. Fíjate dónde apuntan. Ellos van a trastornar, no la iglesia, las casas. Acá casa se refiere a la familia, no a la construcción, claramente, ¿no? Pero su forma de trabajo no tiene que ver con pararse en la plataforma y confrontar. Ellos van a ser más sutiles que eso. Ellos son como los enemigos de Israel cuando iban en su viaje por el desierto, que los atacaron por la retaguardia. Si vos viste algún documental y ves a diferentes depredadores cazando, te acordás, ¿no es cierto?, de cómo empieza ahí la manada o el grupo y ¿a quién van a atacar? No van a atacar al pastor, ¿no es cierto? Van a atacar a esa ovejita indefensa, a esa ovejita que está más lejos, más vulnerable, más desprotegida. Y van a asegurarse de tapar sus rastros hasta que ya sea demasiado tarde. Ellos trastornan casas enteras. O sea, estas personas no son personas que usualmente van a estar en un culto como este y van a levantarse en medio del culto y van a decir, este hombre es un falso maestro, esto no es verdad, no le crean. No, usualmente no va a pasar eso. Ha pasado, pero probablemente no pase. ¿Saben lo que hacen más bien los falsos maestros? Cuando termina el culto y están charlando acá mismo, empiezan a decirte, mira, no es tan así, como dice. Yo estuve estudiando el tema también y ¿por qué no nos juntamos a charlarlo? Tengo unos materiales, te paso unos links. Y estos falsos maestros, de forma sutil, secreta, van buscando esos lugares de acceso. Tratan de llegar a las casas. ¿Sí? Y su efecto es devastador en las casas. Trastornan la casa entera. Todos ahí. La contaminación se desparrama y grupos enteros son afectados por su influencia. Ahí en 2 Timoteo 3, describiendo también a falsos maestros, mira lo que dice, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Entonces ellos ven a esta mujercita vulnerable y claro, su corazón tiene también tendencias pecaminosas, ¿no? Y ellos aprovechan de esa tendencia pecaminosa para arrastrarle en su propia dirección. Lo mismo que hicieron estos hombres. Trastornan casas enteras. ¿Y de qué manera las trastornan? Enseñando con su boca lo que van a decir. Y acá te habla por la motivación de lo que enseñan y el contenido de lo que enseñan. La motivación de lo que enseñan es por ganancia deshonesta. Ellos no están pensando en los intereses de Cristo. Ellos están pensando en su interés. De alguna manera, lo que él le está diciendo a esta persona
está beneficiando su causa, su interés. Tal vez su interés puede ser que su pecado no sea tan evidente, tal vez su interés puede ser, no sé, seguir un camino de pecado específico que su corazón le está llevando, la vanagloria, la avaricia, lo que sea que está llevando su corazón. Pero él está atrás de las ganancias deshonestas. A veces escuchamos al mundo hablar, ¿no es cierto?, de las iglesias evangélicas, los pastores, estos hombres, ¿no es cierto?, se aprovechan de la gente. Y somos rápidos en protegernos y decimos, no, no es así, pero tristemente hay muchas razones para que ellos piensen así, ¿no? Este es un factor común. Hombres siguiendo sus propios deseos, sus propios apetitos. Claro, el hombre de Dios es todo lo contrario. ¿Se acuerdan el requisito de 1 Timoteo 3? Un hombre espiritual no debe ser avaro. O sea, su objetivo no puede ser el dinero. Él no toma la piedad como fuente de ganancia. Él no se enriquece en base del ministerio. La piedad no es una fuente de ganancia para él. Y lo que enseñan para lograr esas ganancias son cosas que no convienen. Esta palabrita convienen acá es la misma palabrita que se tradujo en el versículo 11 al principio, a los cuales es preciso. La palabra preciso ahí y la palabra conviene es la misma palabra griega. Cosas que no son precisas, o sea, no son necesarias. ¿A qué se refiere estas cosas que ellos enseñan? Bueno, ellos no enseñan la verdad eterna de Dios. Ellos no enseñan lo que es sólido y consistente. Ellos no fueron enviados a enseñar lo que están enseñando. Ellos lo están enseñando por cuenta propia. Lo están enseñando porque eso es lo que les parece, o porque eso es lo que quieren, o esa es la forma en la que ellos están manipulando. No están enseñando lo que conviene, lo que se necesita. Son palabreros, ya lo hablamos, ¿no? Entonces las cosas que no convienen, y a la vez estas cosas que no convienen perjudican, ya explicamos. Si personas siguen sus consejos van a terminar mal, porque no convienen las cosas que están diciendo, no vienen de una fuente segura, no vienen de las Escrituras. Los pastores tienen que proteger al rebaño de Cristo. Como dijimos al principio, no podemos ser ingenuos. Esta ha sido la batalla de la iglesia a través de todos los tiempos y del pueblo de Dios. Quiero concluir con 2 de Pedro, capítulo 2. Un pasaje en el cual ya estuvimos como iglesia en el devocional, versículo 1 al 3, dice así. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como también habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y aún, ¿hasta qué grado van a llegar? Van a negar al Señor. Ellos desprecian el señorío, ¿no? Son insubordinados, no se sujetan, niegan al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. No podemos evitar que esto suceda. Como les dije, es parte de una ley natural. Donde esté el rebaño, ahí van a venir los lobos. No lo podemos evitar. Pero sí somos responsables de cómo vamos a responder a esta amenaza. Te decía al principio, ¿qué nos toca hacer? A los pastores, ser diligentes. Crecer en nuestro compromiso con las Escrituras. Vivir vidas sujetas y no independientes. No como dictadores autocráticos, sino como representantes de Cristo, sujetos a la palabra del Señor. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y ustedes, el rebaño, tiene que
reconocer el peligro y tiene que reconocer el auxilio que el Señor nos dio para no ser devorados. ¿Y cuál es el auxilio? Son sus pastores. Es su iglesia. Valórenlo, ámenlo, sujétense y estén pendientes. Y seamos fieles. Y la gracia del Señor nos va a sostener hasta el final. En eso confiamos, no en nuestra habilidad, no en nuestra virtud, sino en la gracia del Señor que sostiene. Creo que hay varios acá presentes que pueden dar testimonio de muchas de las cosas que se dijeron hoy. Es más, vi algunos llorando mientras estaba predicando. Porque vienen a la mente el daño que han hecho estos hombres. Y el deseo de que el Señor permita que esta iglesia sea protegida. Oremos que el Señor nos mantenga fieles, que su gracia nos dirija hasta el final. Terminamos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella es suficiente. Es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y qué obra tan importante y tan difícil es la de proteger al rebaño. Ayúdanos, Señor, danos tu gracia como equipo de ancianos y los hombres que van a seguir incorporándose a nuestro equipo. Y guarda nuestra iglesia. Señor, por amor a tu nombre, para tu gloria en este mundo. Y por amor a tu pueblo, a tu rebaño, el que fue comprado con la sangre preciosa de Cristo. Guárdanos, Señor. Te encomendamos a ti, nuestra iglesia, y tu palabra que va a hacer el efecto en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén.